Buenas tardes, ya estamos de regreso, entonces vamos a continuar con el curso, donde en esta clase vamos a terminar de completar las propiedades de la transformada de Laplace. Perdón, la transformada de Fourier, ya me estoy adelantando. La transformada de Fourier es una de las transformaciones integrales que dijimos que tenemos para hacer análisis de funciones. Y me interesa ver las propiedades completas, por lo menos para esta transformada, porque después, para completar el curso que nos queda la próxima semana completa y nada más, tenemos que ver la transformada de Laplace y la transformada Z, que tienen otro montón de propiedades como están aquí en el formulario, pero estas son muy similares, solo tienen algunas diferencias como la región de convergencia y algunas otras cositas, porque tienen frecuencias complejas, mientras que la frecuencia aquí es la variable omega. Entonces hay que hacer una extensión, pero es relativamente sencilla. Entonces vamos a verlas con mucha profundidad aquí y después vamos a tratar de hacer lo que resta del curso un poco más práctico para no cansarlos con tanta materia. Además tenemos que ver sistemas LTI y otro montón de cosas. Bien, entonces estábamos discutiendo sobre la transformada de Fourier y vimos que existen transformadas definidas para algunas funciones que ya conocemos, ya estas las hemos demostrado y a lo largo de las clases anteriores las hemos estado utilizando. Y estábamos hablando sobre las propiedades de la transformada. Entonces, de propiedades ya hablamos de linealidad, de simetría, de dualidad no la hemos visto. Desplazamiento temporal, desplazamiento en frecuencia ya lo vimos. Modulación ya lo vimos, conjugación ya lo vimos. Inversión y escalamiento no los hemos visto. Convolución es muy importante, esta no se nos puede olvidar, que es como la multiplicación de funciones, como quedan en el otro dominio. Convolución y multiplicación son importantísimas porque muchos sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que vamos a ver también, se comportan con la operación de convolución. Entonces, la respuesta a un sistema es la convolución de la entrada del sistema con la función de transferencia del sistema. Eso lo vemos también, no sé cuándo, creo que en la próxima clase. Quería empezar mañana con Laplace, pero no sé si podemos. Vamos a ver cómo nos va. Pero es importante, la convolución es de las cosas más importantes que pueden llevarse a este curso y entonces hay que dedicarle mucho rato a la convolución de funciones, porque lo van a usar muchísimas veces después, sobre todo en comunicaciones eléctricas. Entonces la convolución me interesa dedicarle su rato. Derivadas ya las vimos, integrales todavía no, pero es una observación que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Y la relación de Parseval que lo habíamos visto para series de Fourier, vamos a verlas aquí también. Vamos a definir qué es la densidad espectral de potencia. Entonces, con todo eso en mente, vamos a continuar con el ejemplo pasado. Yo sé que es mucha introducción, pero como queda en video, también es importante. Estamos resolviendo este ejemplo de una función que es finita, acotada temporalmente, entonces inicia en un punto del tiempo, termina en el otro. Le hemos puesto algunos números aquí para poner las dimensiones del eje horizontal. Es un poquito diferente al que está en el ejemplo del libro, porque en el ejemplo del libro estos son t's. Entonces son t, 2t, 3t, pero es muy parecido. Entonces lo que hicimos fue derivar esta ecuación dos veces, porque si hacemos la transformada de esta ecuación a pedacitos, las transformadas son integrales un poco complicadas porque son t por una exponencial compleja. Entonces las derivamos dos veces hasta que se nos convierte en una serie de impulsos y estos impulsos están definidos por estos deltas y esos deltas son los que vamos a transformar. Entonces la transformada de la doble derivada o la segunda derivada es esta misma y dijimos que entonces hay que transformar todos estos y eso va a quedar igual a la segunda derivada de la función original, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser j omega cuadrado de la función original. Y entonces al final hay que pasarlo a dividir. Pero si estas eran las derivadas, al final para encontrar la función original hay que integrarlas dos veces. Entonces de aquí estamos viendo que es de 1 entre j omega cuando está dividiendo, es más o menos la idea general de una integral. Entonces la propiedad de integración, vamos a decir, piedad de integración. Me dice que, bueno, para verla el formulario, la integral de una función en el tiempo, ¿verdad? Si tengo la integral de un x de, pongámosle tau, de tau desde menos infinito hasta un tiempo t arbitrario,
que también podría ser infinito, no importa. Esto tiene como transformada a 1 entre j omega por el espectro en omega, o en j omega, ¿verdad? Todas estas tienen j omega por todo lado. Sin embargo, resulta que cuando uno integra cualquier cosa, pueden salir constantes, las constantes de integración, ¿verdad? El resultado tiene una constante más c, ¿verdad? Entonces la integral de x de t es igual a x mayúscula de t, evaluado obviamente en los extremos, pero cuando las hacemos indefinidas, ¿verdad? En los extremos muchas veces se cancelan, pero cuando las hacemos indefinidas sale una constante de integración. Esta constante de integración no la hemos tomado en cuenta en este ejercicio porque el valor promedio de esta señal es 0. Digamos, si yo calculo el valor promedio o x de 0, que es la transformada evaluada en 0, esto era el valor CD, que era desde menos infinito hasta más infinito, de esta función x de t. Esta integral da 0 porque estamos integrando desde menos infinito hasta infinito. Entonces este pedacito se diluye en todo el periodo que estamos integrando, ¿verdad? Esta señal no es periódica. Entonces el periodo es infinito. O básicamente lo que estamos diciendo es que esto es 1 entre t desde t0 hasta t0 más t, y entonces con un periodo infinito esto tiende a 0, ¿verdad? Básicamente eso es lo que decimos. Entonces el valor CD es 0. Pero si la señal original tenía valor CD, cuando yo la derivo varias veces para hacer esta transformación, pierdo el valor CD. Entonces hay que volvérselo a poner a la ecuación. Y entonces aquí vamos a forzar la ecuación y vamos a ponerle el valor CD que tenía la señal original. Entonces, este 1 entre j omega es lo que tenemos aquí. Lo que sabemos es que la función original, para reconstruirla, hay que integrar todos estos pedacitos, que son exponenciales en omega, que tampoco hemos puesto eso. Lo otro que vimos es que estas exponenciales en omega se pueden agrupar y entonces en omega quedarían senos y cosenos. Depende de cómo se escojan estos impulsos en el tiempo. Ok, y entonces aquí lo que tenemos que poner es una constante. El valor CD o una constante en la frecuencia, vamos a verlo por aquí, constante en el tiempo, porque en realidad, ¿qué dice las propiedades? Las propiedades de las transformadas de Fourier dice que una constante, ya se me perdió, es lo mismo que las exponenciales, solo que cuando la frecuencia no está desplazada. Un segundo, ya les perdí. No, están aquí a la izquierda, con razón. Una constante es una exponencial compleja con frecuencia cero. Entonces es 2pi c por delta omega. Entonces aquí le vamos a poner 2pi, la constante de integración, por delta omega. Que este de aquí sería el valor CD de la señal, que hay que ponérselo porque cuando hicimos las derivadas perdimos el valor CD. Entonces, esto es lo que le falta a la propiedad de integración y esto es lo que vamos a considerar como la integral, la transformada de Fourier de una integral, ¿verdad? Recordamos que esta notación, para no perdernos con el curso, quiere decir que esto es la transformada de Fourier de una integral es igual a lo que está del lado derecho, es 1 entre j omega por la función transformada. Entonces ahí sí puedo usar el igual. No puedo usar el igual aquí arriba porque aquí lo que tengo de los dos lados no es equivalente, pero si uso el operador de transformada, ahí sí puedo decir que son iguales. Entonces transformar una integral corresponde a transformar la función original y multiplicarla por ¿verdad? Es lo mismo que decir que voy a transformar la función original. Bueno, me faltó el pedacito que les acabo de decir que no hay que olvidar. Más 2pi c delta omega. Esa constante, por supuesto, hay que calcularla, depende del valor de CD. Entonces, aquí en la ecuación que está del lado derecho dice que la propiedad de integración es pi por x sub 0 por delta de esto, ¿verdad? Porque al final el valor CD también tenía una constante, ¿verdad? Entonces, para no hacer la historia muy larga, lo que vamos a poner es que la constante sería x de 0, que es el valor CD, y esto hay que multiplicarlo por pi,
porque cuando hacemos las integrales sale un 2 por ahí. Espérense para ver entonces que la tengo. No viene, solo viene esta. Entonces dejémosla así. Yo creo que ya es suficiente teoría matemática. Entonces esta sería pi por x de 0. Y esto es lo mismo que la transformada multiplicada por 1 entre j omega más el valor CD. Das el valor CD. No, un segundo. Ya esta sería así. Porque esta es la función que puede tener valor CD. Entonces, no, bueno, no es exactamente la igualdad. Voy a dejarla hasta aquí. Pero es lo mismo. Por notación es lo mismo. Ok, entonces tenemos cómo derivar y cómo integrar. Y con esto es muy poderoso porque nos permite calcular, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo nuevo. Voy a decir, ejemplo, demuestre que la transformada de un impulso rectangular obviamente hay que ponerle el ancho y en dónde está centrado. Entonces voy a ponerlo facilito y entonces con ancho tau igual a 2 y centrado entre 0 igual a 0 es la función sa de lo que nos quede. Entonces eso es parte del ejercicio, hay que ver en qué queda. Entonces si queremos demostrar, ya sabemos que la transformada de un impulso rectangular es la función sa, porque lo hemos hecho varias veces a lo largo del curso. Bueno, creo que es una para las series y una para las transformadas. Entonces la función sa es el impulso rectangular que tiene en este caso ancho 2, porque pusimos ahí, y la altura sería 1/2, ¿verdad? Porque la altura es 1 entre tau, y tau vale 2. Y está centrada entre 0 igual a 0, entonces esto es nuestro r de t, y esto es t. Entonces lo que tenemos que hacer es derivarlo, y con solo derivarlo una vez es suficiente, ¿verdad? Porque entonces la primera derivada de t nos daría, hace falta que lo diga, creo que sí, no importa. La primera derivada, es que me dejé la flechota, nos daría dos impulsos, ¿verdad? Uno que está para acá, que es vertical ascendente y el otro es descendente. Esto tiene que tener 1/2 y menos 1/2, porque es la altura de este escalón unitario, ¿verdad? Al final, r de t, yo lo puedo expresar para poner toda la matemática completa. R de t lo podríamos poner como 1/2 de la función u de t más 1 menos 1/2 de u de t menos 1, ¿verdad? Esta sería la representación de esta cuadrada. Esto es importante poder escribirlo y tener la facilidad, ¿verdad?, de ver una función hecha con impulsos o con escalones y pasarla a matemática. Entonces la primera derivada serían las derivadas de esto. Entonces serían 1/2 y la derivada de esto sería el delta de t más 1 menos 1/2 del delta de t menos 1, que básicamente se ve como lo dibujamos aquí. Ya lo hicimos gráficamente. Ahora, si queremos la transformada, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la transformada que nos daría x de j omega multiplicado, como es la primera derivada, por j omega de este lado. Y entonces es transformar eso que está de este lado, ¿verdad? Y entonces la transformada de ese delta, como no tenemos valor CD, no hay que ponerle nada. Y la transformada, dijimos que cuando estamos haciendo deltas, ¿en dónde es que está el delta otra vez? La transformada del delta es 1 y el delta desplazado por un tiempo, es con desplazamiento temporal, serían a la menos j omega t.
Entonces, de nuevo, para ver las dos propiedades que estamos usando, estamos diciendo que la transformada de Fourier, aquí otra vez despacito, la transformada de Fourier del delta de Dirac es igual a 1, pero la transformada de Fourier de una función con un desplazamiento temporal es igual a la transformada de esa función, que es 1, multiplicada por el desplazamiento temporal, que es e a la menos j omega de 0. Entonces, al final, estos deltas que están desplazados me quedan como menos j, como e a la menos j omega de 0. Entonces, me queda este a la j omega 1, obviamente por un medio. Entonces, voy a ponerle solo a la j omega menos un medio e a la menos j omega. Y entonces, la transformada que yo ando buscando es e a la j omega menos e a la menos j omega entre 2j omega. Que básicamente, ¿a qué es igual a esto? Esto es igual al seno de omega entre omega. Porque el seno de omega es todo esto sin el omega. Voy a ponerlo aquí de algún otro color. Esto que está en morado sin este. Todo eso que está en morado es el seno de omega. ¿Verdad? Dijimos e a la j omega menos e a la menos j omega entre 2j es el seno. Y abajo nos sobró el omega. Entonces esto aquí es la función sa de omega. Y ya demostramos de una forma un poco más sencilla que toda la transformación integral que hicimos antes, usando propiedades, que la transformada de un impulso rectangular es la función sa. Y entonces el impulso rectangular en el tiempo equivale a una distribución sa en la frecuencia, que ya lo hicimos, está en el script doc, está. Entonces creo que es bastante bonito. La última que quería hacer es la que viene con valor CD. Y entonces, para reforzar esto del valor CD y verlo en un ejemplo práctico, si tenemos que sacarle la transformada a una función como de este tipo, esta función tiene un valor CD, a pesar de que no es acotada porque a la derecha es abierta, ¿verdad? Tiene un valor hasta infinito. Esta función, x de t, en función del tiempo, tiene un valor CD distinto de 0, porque el valor CD sería x mayúscula de 0, que es la integral desde menos infinito hasta infinito, de la función, bueno, si el valor CD sería sin el absoluto de t. Entonces la cuestión es que de aquí para atrás me da 0 y de aquí para la derecha me da 1. Entonces el valor CD de esta función es un medio. Tal vez no es tan fácil de ver. Y bueno, este pedacito se omite porque estamos integrando desde aquí hasta infinito. Entonces desde aquí para la derecha nos da un montón y desde aquí para la izquierda nos da casi nada. Bueno, nos da nada. Entonces el valor CD es un medio. Y aquí tendríamos que ponerle números. Entonces, para hacerlo igual que en el libro, los números serían que esto inicia aquí a partir de t. Esto es 2t, esto es 3t. Y voy a extender un poquito más el eje. Así, para que quede bien bonito. 3t queda por aquí. Y ahí vamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer para transformar esta función, si no queremos hacer toda la integral completa, es ya teniendo el valor de CD, hay que derivarla. Y entonces vamos a derivarla y vamos a encontrar que x' de t, aquí no la voy a dibujar porque ya es bastante trivial, ¿verdad? La primera derivada sería entonces bueno, es que sí hay que hacerlo como a pedacitos para ver en dónde es que están ubicadas. Pero en este intervalo me daría 1 y en este intervalo me daría 0. Sí, hay que dibujarlas. Porque si no tendría que escribirla arriba como función, ¿verdad? Entonces para derivarlas gráficamente, esto sería x' de t y entonces vamos a ponerle todo este montón de pedacitos. Ya hice un picadillo ahí. Entonces, desde
acá hasta acá me da 1. Bueno, en realidad estoy dando que 2 cuadritos es una unidad. Entonces aquí estamos t y aquí estamos en 1. Y el resto me da 0. ¿Verdad? Y si la derivo otra vez, necesito derivarla hasta que se me convierta en impulsos, porque los impulsos son bastante sencillos de transformar. Entonces, esta sería la doble de t, que me quedarían impulsos, uno hacia acá y el otro hacia acá. Entonces, eso también lo puedo representar como una senoidal en la frecuencia, porque estoy en el tiempo, ¿verdad? Y lo que no hemos visto es dualidad, pero lo que dice es que si yo tengo que en el tiempo tengo senos, en la frecuencia tengo deltas. Y yo puedo hacer la operación inversa. Y si en el tiempo tengo deltas, en la frecuencia tendría un seno. Que ese no lo hemos visto, pero ya vamos a eso. Para hacerlo al revés. Ok, entonces este de aquí sí lo puedo expresar matemáticamente y sería entonces igual al delta de t, porque está centrado en t, menos el delta de t menos t mayúscula porque está centrado aquí. Entonces recordamos que restar desplazaba hacia la derecha. Y esta de aquí, entonces tendría que sacarle la transformada, ¿verdad? Y entonces me va a quedar que x de j omega o x de omega, no importa la notación, es 1 entre j omega cuadrado porque son 2 y me va a quedar, un segundo, el valor CD. Yo voy a esto, entonces sería la transformada de este delta, delta de t, es 1. Y la transformada de este es e a la menos j omega t, ¿verdad? Serían las transformadas. Pero esta no es exactamente la representación porque, ¿verdad? Aquí con este 1 entre j omega al cuadrado lo que estoy haciendo es integrando, pero me falta el valor CD de la señal, que lo perdí cuando derivé. Entonces, hay que recordar que si la función o la señal tiene un valor CD, hay que ponerle ese valor CD aquí cuando estemos haciendo la integral, porque lo que estábamos haciendo, ¿verdad? No tengo esta notación para decir que la doble derivada del espectro de Fourier es 1 e a la menos j omega t. ¿Verdad? Es más o menos la idea, que esto es lo mismo que decir que quito estas dos y le pongo el j omega cuadrado de este lado, ¿verdad? Entonces, esto es derivar 2 veces, ¿verdad? Y por eso es que me da esto que está aquí, porque tengo la función derivada 2 veces. Pero entonces, cuando yo quiero recuperar la original, lo que tengo que hacer es integrar. Y estoy aquí, es donde estoy usando la propiedad de integración. Aquí usé la propiedad de derivadas para poder encontrar, en realidad lo que hice fue calcular las derivadas a pie. Y entonces convertí las derivadas y por eso me queda este j omega cuadrado, que es la derivada, la segunda derivada del espectro. Si quiero integrar, entonces no es tan fácil como pasarle j omega para abajo, porque me queda el valor CD. Y el valor CD tenía un valor de 1/2, pero en el tiempo. Entonces, el valor CD en el tiempo, ¿verdad? Lo podríamos poner como X en el tiempo es 1/2, que es como X promedio, digamos. El valor CD en la frecuencia es X0 y no es 1/2, es 1/2 transformado. Entonces, la constante la transformo como 2πc por delta omega. Entonces, es 2pi por c por delta de omega. Y según lo que vimos aquí abajo en la propiedad de integración, tiene que quedar lo mismo porque es pi por el valor CD. El problema es que me quedan medios. Hay medios que no es consistente. Porque si lo ven, aquí una constante dice que se transforma en 2πc por delta omega. Entonces, si la constante es un medio, esto debería ser 2πc por delta omega, que me queda pi delta omega. Pero según la propiedad de integración, esto debería ser
pi por x sub 0 o x de 0 por delta omega. Y dijimos que el x de 0 era... vamos a ver. Esta sería la transformada Fourier del valor CD. Pues lo que estoy haciendo es transformando una constante, ya voy. Es que hay un 2 que no me calza. Esta es la transformada de una constante. Que es pi por d omega. Entonces aquí lo que tendría que ponerle es pi por d omega, que sería pi por el valor CD. Lo que pasa es que el valor CD sí es un medio, que lo calculamos aquí arriba. Entonces me queda un 2 atravesado, ¿verdad? Yo tendría que poner que x sigue en el 2 es 1 entre j omega cuadrado, 1 menos e a la menos j omega t, más la transformada de este de aquí. Entonces sería pi por x de 0, que x de 0 porque esta es la transformada del valor CD, un segundo, por de omega. Entonces, si yo digo que x de 0 es esta que está aquí arriba, que son medios, me queda pi medios. Y no me queda consistente con el otro que está aquí arriba. Aquí hay un 2 que no me calza. Vamos a ver, en el libro dice que la solución de este debería ser pi delta omega. Pero es que el valor C de esto no es 1, es un medio. Uy. A ver, voy despacito. Transforma una constante que es un medio y esta constante de un medio me da este x de omega. Esto es un medio en todo lado. X de 0 es el valor CD, que es un medio. Y entonces yo pongo pi por x de 0 por delta omega, que me debería quedar lo mismo. Creo que es que hay diferencia entre transformar una constante y ponerle el valor CD. Vamos a usar esta, la de la integración. Vamos a transformar la constante. Y entonces, por definición, x de j omega debería quedarnos como 1 entre j omega cuadrado, 1 menos c a la menos j omega de mayúscula, más pi por un medio, que es el valor CD que ya calculamos, por el delta de omega. Así. Y no transformamos este un medio por aparte, porque es que este es el valor CD, solo es válido aquí. Ah, bueno, es que ya está transformado tras de eso, ¿verdad? O sea, x de 0 es un medio. O sea, lo que estaba haciendo está mal, porque yo estaba imaginándome que había una línea aquí de valor un medio que yo la quería transformar, y eso no es cierto. En la ecuación aquí yo no tengo una línea horizontal que valga un medio. Entonces la estaba intentando transformar y ahí es donde me queda el problema. La cuestión es que x de 0 ya es el valor promedio, entonces este un medio ya está, ya es x de 0. Y entonces ese x de 0 lo meto aquí. No tengo que transformar la constante porque ya esta es un valor CD que está previamente calculado. Entonces lo que estaba haciendo está mal.
Este es el procedimiento correcto y entonces usamos esta definición. No tenemos que transformar la constante. Transformar constantes se puede, es posible, pero eso lo usamos solo para determinar este pedacito. Al final la constante es el valor C de la señal. Ok, entonces ya tenemos forma para tener diferentes funciones hechas a pedacitos. Hicimos un ejemplo que es el del impulso rectangular. Nos dio que la función era SA. Hicimos este otro que tiene un valor CD y entonces los valores CD hay que ponérselos al final. Este pedacito es el que no se le puede olvidar a uno. Porque cuando derivamos la función perdemos el valor CD. Entonces para volver a la función original hay que ponérselo intencionalmente porque eso se perdió con las derivadas. Y listo, eso sería. Ok, entonces para pasarme, porque aquí estoy todavía en la clase pasada, voy a pasarme aquí a esta para terminar de ver las otras propiedades. Propiedades ya vemos muchas, nos faltan estas, la acumulación, la multiplicación y la relación de parcial. Entonces vamos a tratar de seguir haciendo las propiedades. Clase, todo esto es la misma, nada más que quiero ordenar bien el script. Propiedades de la transformada de Fourier 2. Ay, ¿qué pasó? Uno. Dos. Creo que es que no cabe. Bueno, tenemos entonces, vamos a brincarnos una página y vamos a ver escalamiento en el tiempo y en la frecuencia. Solo para no dejar ninguna por fuera. Entonces, si yo tengo una señal x de t y yo quiero pasar a una señal x de alfa t, es un escalamiento en el tiempo. Escalar significa entonces tomar todos los valores de t y multiplicarlos por una constante. Alfa vamos a decir que es una constante real, porque el tiempo siempre es una variable real. Entonces, alfa tiene que pertenecer a los reales, porque el eje horizontal en todas las funciones que estamos viendo es real, ¿verdad? No estamos, porque todo eso se puede completar, digamos, si tenemos funciones que son de tipo mapeo, y entonces las funciones en lugar de ser x de t son funciones complejas, pero ahí se nos hace un caos, ¿verdad? Que sí deberíamos poderlo hacer, pero bueno, cada cosa en su momento. Entonces, este sería una función con el escalamiento en el tiempo. Eso quiere decir que en el tiempo, si yo tenía las dos, voy a ponerlas una a la par de la otra. La función original es x de t, digamos que ponemos una onda senoidal o cosenoidal, esta es un coseno, ¿verdad? Y entonces el coseno, este es el coseno de omega t, por ponerle aquí en el tiempo. Si yo quiero ahora el coseno para algo que entendamos todos, de 2 omega t, entonces alfa es igual a 2. ¿Cómo se ve ese coseno? Se ve casi igual. Esto es coseno de 2t. Y es casi el mismo, solo que comprimido, porque es más rápido, ¿verdad? Tiene el doble de la frecuencia. Entonces, este pasaría aquí por la mitad. Luego aquí sería menos 1. Aquí vamos por la mitad. Aquí sería 1. Entonces, multiplicar por constantes el tiempo significa que estamos contrayendo la señal. La señal se contrae. El espectro de frecuencia, si queremos hacer la transformada, obviamente la transformada en coseno ya es conocida,
¿verdad? Entonces, para partir de una función conocida, vamos a tomar este coseno, lo voy a poner aquí, solo que ahora no va a ser en el tiempo, sino que voy a hacer el de la frecuencia. Esta es la transformada. En realidad, creo que solo voy a dejar el eje. Hubiera hecho el eje nuevo. Ah, estoy haciendo. Y entonces esta sería x de omega o de j omega, porque j omega es la variable en Fourier. En realidad no importa tanto en este punto. Entonces, sabemos que la transformada en coseno por las tablas es pi por dos deltas. Delta en menos omega y delta en más omega. Y los dos son positivos. Entonces, este me va a quedar aquí y aquí con amplitud pi. Bueno, área pi, que es lo que simboliza esa altura. Y está centrada en eh, menos omega 0 y más omega 0. Si le ponemos aquí que esto es omega 0 y esto es omega 0. No dijimos cuántos omega 0, pero están ahí. Ok, entonces, al multiplicar por 2, ¿qué nos va a quedar aquí a la derecha? Tiene que ser algo muy parecido. Es que el de la izquierda no está centradito. Este va aquí. Este va aquí. Y este sería X de ese J omega, pero hay que hacerle algo, ¿verdad? Porque este es 2t, y entonces hay que ver qué pasa con estos. No voy a hacer otra vez todas las transformadas para el coseno de 2t y el coseno de 3t y el coseno de 4t y todos los múltiplos por ecuación, ¿verdad? Porque me daría toda la vida. Entonces lo que ocupo es una propiedad que este 2 me la refleje en algo que ya conozco, pero que le tengo que hacer algo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar esa ecuación. Y entonces eso lo vamos a hacer con un cambio de variable. Y entonces lo que me va a quedar de x transformada de j omega sería obviamente la integral desde menos infinito hasta más infinito de x alfa t por e a la transformada directa tiene menos j omega t de t. Y entonces vamos a hacer un cambio de variable, sea tau alfa t. Entonces de tau es alfa de t. De t se convierte en 1 sobre alfa de tau. Y t se convierte en tau sobre alfa, ¿verdad? Entonces todas estas cositas las vamos a utilizar para cambiar la variable, y entonces la variable de integración que nos queda ahora es que x de j omega es esto mismo porque es solo un cambio de variable. Aquí arriba tengo que poner entonces los test nuevos. Test es tau entre alfa. Y yo lo que necesito más bien aquí es poner en función de tau, porque la que quiero es en función de tau. Entonces, para cambiar el dt, tengo que poner que dt es 1 sobre alfa de tau, ¿verdad? Entonces, dt es 1 sobre alfa de tau. Este alfa puede salir. Lo otro es que tengo aquí e a la menos j omega y t lo tengo que reemplazar entonces por esta de aquí, es tau sobre alfa. Y aquí en medio tengo que poner entonces x de alfa t, ahora sería x de tau. Y los límites de integración donde antes eran t's, ahora tengo que poner taus, y taus es alfa t, entonces esto es alfa infinito y esto es menos alfa infinito. Este último paso puede que sea un poco complicado o difícil de ver, pero la cuestión es que antes yo tenía tiempos aquí, y entonces ahora tengo que poner eh, los taus, y el tau se calcula como alfa t, entonces es alfa por el t que tenía antes, ¿verdad? Si esto fuera una integral definida desde T1 hasta T2, lo que yo hago para calcular los taus es entonces desde tau 1 hasta tau 2, donde tau 1 es alfa t, entonces alfa t1, y este es alfa t2. Entonces aquí puse menos alfa infinito hasta alfa infinito. Ahora, esto es importante, esto lo voy a poner en gris aquí abajo, para que no se nos olvide. Alfa es importante porque si alfa es mayor que 0, los límites de integración quedan igual. Pero si alfa es menor que 0, se invierten
los límites de integración. Entonces aquí en la tabla, esa dinámica horrible, en la tabla de propiedades dice que un escalamiento temporal es igual a esto, pero hay que ponerle un valor absoluto a alfa, o en realidad podemos definir que alfa sea mayor que cero, pero el problema es si alfa es menor que cero, entonces ahí se nos hace un enredo. Tendríamos que hacer los dos casos por separado, pero no quiero gastar todo el tiempo del mundo, entonces me voy a brincar la derivación. De hecho, son dos casos, no es tan largo. Entonces, si alfa es mayor que cero, nos queda igual. Más alfa infinito por x de tau e a la menos j omega tau sobre alfa de tau, y aquí voy a sacar 1 sobre alfa. Entonces, esto equivale a decir que es 1 sobre alfa por la transformada de omega, porque esta tiene toda la variable tau, ¿verdad? Entonces x de t por e a la no sé qué, ¿verdad? La menos j omega t entre dt, tiene esta transformada. El problema es que aquí arriba me queda w entre alfa, entonces lo que hicimos fue un escalamiento de frecuencia y ese aparece aquí, porque la variable es w entre alfa. Todo lo más queda igual, entonces aquí ponemos w entre alfa y esa sería la transformada. Entonces, esa primera parte me dice que al escalar en el tiempo, el resultado, si alfa es positivo, es un escalamiento en magnitud y un escalamiento en las frecuencias. Lo que quiere decir es que si este alfa es 2, entonces las frecuencias hay que dividirlas entre 2. Entonces, este básicamente se convierte en x de j omega medios. Y estas, en lugar de encogerse, se expanden. Y entonces esto me aleja las líneas espectrales. ¿Sí se ve? Porque entonces, si yo multiplicaba por números grandes, se encoge la función. Y si ahora divido la variable entre 2, se expande la función, ¿verdad? Y esa sería la conclusión de este análisis. Ahora, con alfas negativos, solo para completar, lo que hay que hacer es igual poner el 1 sobre alfa, ahora ponerle aquí que el alfa es negativo, entonces me invierte los límites, ¿verdad? Y entonces me va a quedar aquí desde más infinito hasta menos infinito, digamos que el alfa se absorbe y x de tau e a la menos j omega tau, tau sobre alfa de tau, y entonces hay que sacarle un menos, y entonces es igual a menos 1 sobre alfa por x omega alfa. Y ahora, como alfa era menor que 0, sabemos que este menos se cancela con el menos del alfa, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es 1 sobre el absoluto de alfa multiplicado por x por omega entre alfa, que el signo del alfa aquí sí va a ser importante. Porque vemos que si alfa es negativo, además tenemos inversión. Que eso no sé si lo dice por aquí o en la tabla. Dice entonces que escalamientos temporales, sí, la va aquí, pero una consecuencia importante es que si A es negativo, ¿verdad? Si estamos escalando por un negativo, estamos obviamente invirtiendo en el tiempo y entonces también se invierte en la frecuencia. Esta misma propiedad de inversión en el tiempo aplica en escalamiento en el tiempo. Si escalamos, o podemos generalizar, si A es igual a menos 1, tenemos esta propiedad, ¿verdad? La propiedad de inversión es con A igual a menos 1. Y con A diferente de menos 1, con A para otros casos, nos queda esta ecuación. Entonces, este es el caso general. Ese es escalamiento en el tiempo. Y entonces por eso es que le ponemos el valor absoluto, porque en realidad no importa. Si es positivo, me queda positivo. Si es negativo, igual me queda positivo, porque el menos se va con el menos. Y entonces, para todos los casos, esta es la ecuación que aplica. Que esta es la que combina los dos. Entonces aquí podemos decir que esto es x de j omega, que sería la transformada de Fourier de x por alfa t. En realidad aquí
Arriba le puse j omega medios, pero en realidad es... no, sí, está bien, se puede dejar así. Ah, pero hay que ponerle el 1 sobre algo. Entonces, estas de aquí, además de estar estiradas, quedan más bajitas. Quedan en pi medios y pi medios. Y esta sería 2 omega 0 y 2 omega 0. ¿Verdad? Ok, listo. Vamos ahora a estudiar convolución. Les dije que la convolución era de las propiedades más importantes que teníamos en este curso. Y entonces vamos a poner convolución. Entonces, yo tengo, digamos, dos funciones, x1 de t, y la quiero multiplicar por x2 de t. ¿Cómo me queda esto transformado? El problema es que no puedo, bajo ninguna circunstancia, decir que esto es el producto de las transformadas. Esto es incorrecto. Entonces, lo voy a anotar aquí, solo para decir que es incorrecto. Esto no se hace. No es el producto de las transformadas. La cuestión es que, a pesar de que dijimos que la operación de transformación es un operador lineal, es lineal con respecto a la suma de funciones y es lineal con respecto al producto escalar de función con escalar. Pero el producto de funciones no está definido de esta manera. Entonces, es un error. La convolución se define como el resultado de esta operación matemática en el otro mínimo. Y entonces vamos a hacerla a pie. La convolución está en la página... creo que me brinqué un montón de cosas. Me brinqué dualidad y relación de parcial, pero ya casi le damos la vuelta. Es que me interesa mucho esta. De hecho, aquí está bien al revés. Entonces, vamos a partir de que yo quiero conocer cuántas son las funciones cuyas transformadas son x de j omega, que es igual a x1 de j omega por x2 de j omega. Entonces, hacer esto sería igual a la transformada de dos funciones, x1 de t por e a la menos j omega t de t, desde menos infinito hasta más infinito, por la integral desde menos infinito hasta más infinito de x2 de t por e a la menos j omega t de t. Esto es correcto, ¿verdad? Porque son las transformadas de dos funciones individuales x1 y x2. Entonces, estoy haciendo bien ahí el producto. Ahora, para hacer el producto de estas dos cosas, yo debería considerar que aquí a la izquierda tengo tiempos que son de esta ecuación y a la derecha tengo tiempos que son de la otra, porque no necesariamente las funciones son iguales entre sí, pueden tener, bueno, son dos funciones que relacionan y con x, pero son funciones por aparte, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se hace en el libro para visualizar la diferencia entre las de la primera y la de la segunda es ponerle una segunda variable aquí a esta. Entonces solo vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a renombrar, igual como tabular para que sea bonito. Renombrar este t por una letra griega. Aquí es z, pero no la puedo bajar. Creo que me queda bien. Ajá. Y entonces vamos a copiar esto, pero le vamos a hacer ese pequeño cambio solo para que no se nos confundan los tiempos a la hora de multiplicar. Entonces a esta segunda le vamos a poner de z, de z. ¿Ok? Es lo mismo, es una variable temporal, pero le estamos cambiando el nombre para el paso que sigue. Entonces, el paso que sigue sería entonces poner
una doble integral desde menos infinito hasta más infinito de las cosas que están adentro. Y entonces aquí tenemos que poner x1 de t por x2 de esta variable multiplicado por e a la menos j omega t más esta de algo. Entonces, el orden de integración en realidad no importa. Podríamos integrar primero z, después t, o primero t y después z. En el libro, de hecho, está al revés. Entonces vamos a tener el caso, pero es igual, ¿verdad? Porque lo que tenemos es la integral y hicimos el producto, que es simplemente como las dos son sumas, multiplicamos lo que está dentro. ¿Verdad? El producto de las sumas es lo mismo que la suma de los productos. Ahora es donde viene el punto importante, y es que para resolver esta cuestión, yo necesito poner una variable que me quede más cómodo para integrar. Y entonces voy a hacer una variable que esté combinando este t más este otro t, que sea la suma de los dos t's. Entonces voy a definir una variable, sea tau t más z. Esta es la letra z, que no sé si me está quedando bien, creo que sí. Y entonces, si tengo esa variable que la estoy definiendo como tau, entonces yo puedo expresar, obviamente t y z son variables. Lo que necesito es hacer un cambio de variable para poder integrar de una forma un poco más conveniente. Entonces, vamos a poner, ¿verdad? Porque además esa exponencial es función de las dos cosas, entonces necesito que sea función solo de una. Lo que vamos a hacer aquí es poner que vamos a poner que z es igual a tau menos t, que es despejar esta de aquí. Y vamos a cambiar el dz. Entonces dz, es así muy bonita. Con respecto a tau. Y esta la mantenemos fija, porque ya afuera tenemos un dt. Entonces, la integral de t la resolvemos con esta. Pero para z, estamos diferenciando con respecto a este tau que estamos definiendo. Entonces, t es una constante porque está fuera de esa otra integral. No sé si se entiende este paso. Yo sí le doy sentido. Digamos que tengo la integral esta que tiene dos variables. Ahora, una variable la voy a dejar, que es este t. Este lo voy a mantener. Y entonces la integral que está aquí afuera la voy a sacar al final. Pero esta que está aquí adentro está en términos de z. Y yo no quiero que esté en términos de z. Quiero que esté en términos de esta nueva variable que estoy definiendo. Entonces, tau es t más z y z es tau menos t. La integral de t la estoy haciendo por aparte. Entonces, cuando hago el diferencial de z, lo que me queda es de tau, porque t es una constante para esta otra integral, para la integral que está dentro. Sí se ve, ¿verdad? Y entonces aquí es donde está la magia, porque lo que tengo que hacer es poner, esto es la integral desde menos infinito hasta más infinito de este dt, pero adentro voy a poner una integral que es diferente. Entonces esta la voy a poner, obviamente hay que volver a poner aquí, si estos eran zetas, ahora tengo que ponerle los, perdón, si estos eran, sí, si estos eran zetas, tengo que ponerlo en términos de tau, que es la nueva variable. Entonces sería el z más el tiempo, pero el tiempo dijimos, hay que sustituir hasta aquí, ¿verdad? Y entonces me va a quedar que el tiempo lo absorbe el infinito, entonces le ponemos aquí más infinito y menos infinito. Lo que tengo que hacer es reemplazar esto aquí. Entonces es t más este z. Entonces donde antes era z, iba a infinito. Entonces esto es t más infinito. Esto es como ponerle aquí más t más t. Pero t dijimos que es una constante para esta integral que está en el centro. Por eso es que t va ahí.
y entonces t se absorbe. Bajarlo ahí y después lo absorbo. Y ahora entonces tengo que poner x1 de t, que sería una constante para esta, por x2 de tau menos t. Y aquí pongo e a la menos j omega tau. Esto que está dentro es la operación de convolución. Ya vamos a esto. Me faltó el diferencial de tau. Y esto que está aquí en medio, perdón, esto hasta el... Un segundo, ¿qué pasó con...? Así, lo que se hizo es que se cambió el orden de integración. Entonces, para aquí cambiando el orden de integración. Entonces voy a integrar primero con t y después con el otro. Entonces lo que tengo que hacer es ahora desde menos infinito hasta más infinito de tau. Y aquí adentro integrarla al tiempo, ¿verdad? Entonces para darle vuelta, esta sigue siendo desde menos infinito hasta más infinito, pero voy a integrar x1 de t, x2 tau menos t, y esta exponencial es solo de tau. Entonces, como estoy integrando t primero, voy a sacarla. Solo trucos este libro. Y entonces esto es e a la menos j omega tau, y ya es donde integro tau. Ok, hasta ahí. Entonces lo que está aquí en el centro se define como x1 de t convolución x2 de t. Y es importantísimo, pero muy, muy importante. Esta es la definición de cómo se hace convolución entre dos funciones, que ya lo vamos a explicar en su momento con gráficos y con paciencia. Pero la cuestión es la siguiente. Vean que lo que está afuera, después de hacer esta integral, me queda la convolución de dos funciones. Y entonces, esto sería, lo que está afuera, es la transformada Fourier de esta convolución. Eso quiere decir que si yo multiplico dos funciones en frecuencia, eso me da la convolución de las señales en el tiempo. Y para resumir los resultados, entonces, x1 de t, convolución x2 de t, transformado con Fourier, se escribe igual que el producto de sus transformadas. Producto normal, sencillo. Ok, entonces, la convolución de dos funciones me da esto. Y si yo quisiera hacer, no hemos visto el principio de dualidad, pero quiero hacer x1 de t por x2 de t, la transformada de esto me da la convolución de las dos señales. Lo que pasa es que para darle vuelta, tengo que ponerle un 2pi por ahí. Entonces, es la multiplicación me da con 1 entre 2pi. Este ya se los explico. Voy a hacerlo sin el paréntesis. x1 j omega por x2 convolución. Entonces son operaciones que son reversibles, digamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Este 2pi viene aquí por dualidad, que no la hemos visto. Esta primera de aquí ya la demostramos. Entonces la cuestión con la convolución es la siguiente. Multiplicar dos espectros de funciones es la convolución de las funciones originales. Y la convolución es una operación matemática entre dos funciones, x1 y x2. Resulta que si yo tengo dos funciones, x1 y x2, voy a hacer aquí un pequeñito ejemplo, nada más para introducir el tema de convolución, que después hay que darle más. Si tengo una función, digamos,
x1 de t. Y x1 de t es un triangulito. Sí. Y es 0 en todo lo demás. Y yo tengo una segunda función x2 de t. Y x2 va a ser una forma diferente. No sé, se me ocurre un impulso rectangular. Así. Este es x2 de t y esto por supuesto es t y esto es t. Si yo quiero tomar estas dos funciones y hacer la convolución, esto es un producto, pero tengo que tomar la segunda función y según lo que dice aquí, tengo que desplazarla en un tiempo tau y tengo que ponerle un menos al tiempo. Entonces, yo tengo que hacer primero x2 de menos t para hacer una operación de convolución a pi, según la fórmula que está ahí adentro, ¿verdad? Entonces, necesito tomar, porque la convolución ya está integral, ¿verdad? Entonces, la variable, vean que es de t, entonces, además es un poco más complicada. Necesito primero invertir temporalmente esta ecuación. Entonces, le voy a poner el menos t y entonces este cuadradito va a pasar al lado izquierdo. Me va a quedar aquí. Yo sé que ya ahí perdí la escala y todo, pero no importa. Ok, entonces ya tenía, bueno, esta es que no quedó tan centradita, pero en teoría mide 2 cuadritos. Y entonces esta otra mide 2 cuadritos, pero al lado izquierdo. Ahora yo tengo que tomar esta y la original. Y tengo que empezar a hacer el producto para todos los tests que existen y tengo que hacer esa integral. Entonces tengo que ir punto por punto tomando estas dos y tengo que hacer como una superposición de señales. Obviamente cuando están aquí, este y este no calzan, entonces en ese punto me daría 0. Pero en el momento en que esto yo lo empiezo a desplazar, porque la que desplazo es esta de la derecha, esta la empiezo a correr y tengo que recorrer todo el eje horizontal para poder obtener la convolución. Entonces la convolución va a ser una tercera función que tenga todos esos productos. Entonces, punto por punto, para diferentes tests, tengo que ir haciendo todos los productos y eso me va a dar aquí una cosa distinta. Ese lo vamos a hacer, espero, la clase que sigue, pero vamos a tener ahí la paciencia. Debería buscar aquí ejemplos, lo que pasa es que no sé. Algún, alguna idea. Entonces, bueno, es precisamente eso que estoy haciendo, la compilación de un cuadrado con un triangulito. La convolución me da esta función que está aquí, que parece una carga y descarga de un condensador, que no es exactamente eso, es ir multiplicando punto por punto en cada uno de los instantes t y el resultado lo pongo en una gráfica. Entonces hay varios operadores, no me acordaba de estos dos, pero también los vi en algún momento, la convolución, la correlación cruzada y la autocorrelación, eso se estudia en estadística, también probabilidad estadística. Pero bueno, la convolución solita es uno de estos operadores y depende del orden de las letras y esas cosas. Aquí está el applet. Lo que tengo que hacer es ver cuál es el área que comparten en todo momento y esa área que comparten es una integral. Por eso es lo que estoy graficando es el resultado de esa integral. Ah, esta es la convolución de un cuadrito con un cuadrito y el resultado me da estas funciones. En negro está, a ver, no, creo que esos no son los resultados, son ejemplos por aparte. Entonces, sí, ya lo vi. La azul y la roja son las funciones. Y la negra es la convolución. Y la azul y la roja son las funciones y la negra es la convolución. Entonces, sí tiene que ver con el área que comparten porque es en todo instante t, cuando voy corriendo, cuál es el área compartida. Esta es la convolución de un cuadrado con un cuadrado y esta es la convolución de un cuadrado con una descarga.
RC. Y entonces es una operación que matemáticamente es muy costosa, porque tengo que hacer punto por punto todas estas operaciones. Sí, sí lo ven. Entonces, la cuestión con la convolución es que a pesar de que es una operación así rarísima, la respuesta de muchos sistemas físicos se eh, resuelve con convoluciones. Y la convolución va a ser un operador. Hay que definir propiedades y todo eso, pero creo que se nos va mucho tiempo y esta es la clase de propiedades. En realidad hay una clase que es solo de sistemas LTI. Entonces, esta obviamente no la voy a hacer a mano porque es imposible que la haga aquí a mano eh, por la complejidad del cálculo, ¿verdad? Tengo que invertirla, después tengo que ir traslapando e ir calculando el área que se comparte y graficar esa área aquí en un eje para todos los instantes de t. Pero bueno, la cuestión es que entonces la convolución es el resultado de transformar el producto de dos funciones, ¿verdad? Entonces, si tengo x1 de t por x2 de t, la transformada me da la convolución de sus componentes espectrales. Y si tengo el producto de componentes espectrales, el resultado me da la convolución. Ahora, aquí usé una propiedad que se llama dualidad, que esa también la quería explicar hoy. Son muchas, yo sé, perdón. Entonces, la cuestión es que, bueno, ya definimos la multiplicación. La multiplicación de dos funciones nos da la convolución de las dos señales por 1 entre 2pi. Y en sentido contrario, ya lo habíamos hecho. La convolución la multiplicación de dos espectros nos da esta función, que esta función es la convolución de dos señales. De x1, convolución x2. Las dos en tiempo, ¿verdad? Entonces, ven que aquí una se deja fija. De hecho, esta que está aquí, yo creo que aquí tengo un error en la matemática. No, está bien. Es por las variables de integración. Entonces, vamos a definir. Se define la operación, solo para ponerle aquí, de convolución entre dos funciones x1 de t, convolución x2 de t, como la integral desde menos infinito hasta más infinito, es decir, el área bajo la curva, pero del producto. Entonces tengo que hacer x1 de tau, x2 de t menos, no, de, ¿cómo es que está puesta aquí? El formulario. Sí, de t menos tau. De tau. Entonces, importantes son las variables. Aquí están al revés. Pero las variables, la variable de integración es tau, que es como si fuera el tiempo. Nada más que aquí hay que invertir una de las dos y desplazarla por un tiempo t. Creo que está más bonita aquí arriba, pero en el formulario viene así. Y tenemos que darle más sentido en otras de las clases posteriores. Esta operación es importantísima, como les digo, porque muchos sistemas, y el curso se llama señales y sistemas, tienen esta propiedad. Y entonces vamos a guardar esta ecuación como una de las más importantes de todo el curso, de todo lo que hemos visto. Tienen que llevarse esto casi que de memoria. Y recordar que no pueden decir que el producto en el tiempo sea el producto en la frecuencia de las funciones, porque no es cierto. Ok, nos quedan poquitas propiedades. En realidad, la que estamos hablando es dualidad, pero es muy, muy poderosa. Entonces, la dualidad, lo que me dice la dualidad, que es esta propiedad de aquí. Esta es importante y está casi al final. Pero me permite, yo puedo aplicarle esto a todas las transformadas para usarlas en sentido contrario. Entonces, vamos a buscar aquí en el libro, la página 170. De la dualidad, lo que dice es que si yo tengo una función x de t y quiero ponerla como 1 entre 2pi por la integral esta sería la transformada inversa de una señal de j omega. La transformada inversa es positiva y tiene de omega. Entonces, partiendo de la
transformada inversa. La transformada inversa de un espectro cualquiera me da x de t. Entonces técnicamente yo aquí puedo sustituir cualquier espectro de frecuencia o lo que quiera, ¿verdad? Y puedo usar todas las propiedades para hacer cálculos aquí y tengo que darme algo en el otro lado. Aquí la cuestión es que vamos a renombrar las variables. Y entonces vamos a cambiar lo siguiente. Sustituir t por, vamos a ver, al final lo que quiero es esto, sustituir t por omega y omega por t en todos los lugares. Pero el procedimiento que está en el libro es un poquito más extenso en el sentido de que usan unas variables extra. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si yo tengo un documento de texto y entonces tengo varias palabras, digamos que tengo perro, tengo gato, en ese documento de Word, y lo tengo 100 veces cada una. Y yo quiero darles vuelta, yo no puedo simplemente decirle, búscame todos los perros y póngale gatos, porque entonces me queda un documento con todos los gatos revueltos. Entonces necesito una variable extra y entonces puedo decir aquí conejo. Entonces yo le digo al Word, bueno, o al procesador, búsqueme perro y póngale conejo. Y entonces ahora tengo un documento que tiene conejos y gatos. Y luego voy a decir, búsqueme gato y póngale perro. Entonces ya no tengo gatos. Y después búsqueme conejo y póngale gato. ¿Verdad? Esta ya la quité. Entonces al final tengo como esa estrategia para ir y buscar en un documento y reemplazar una palabra por la otra. Yo no puedo simplemente decir intercámbielas. Entonces aquí lo que se va a hacer es que vamos a hacer eso a pedacitos. Entonces vamos a sustituir t por una letra. Y entonces esa letra la vamos a llamar, no, de hecho primero vamos a hacer la omega. Omega por z. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería sustituir, vamos a poner, sí, igual así. Sustituir t por menos omega. Para entonces ir llevando ese orden y no hacer una mezcla de todas las cosas juntas. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar esta ecuación. Es que si la pongo muy cerca del borde se desarma. No, si la pongo a cualquier lado se desarma. No importa, voy a volverla a copiar. Entonces dice que x de t va a ser 1 entre 2pi. Esta es la transformada inversa. Entonces no estamos haciéndole nada. Desde menos infinito hasta más infinito de esta función x. Y ahora en lugar de j omega vamos a poner j z, que es el primer paso. E a la j z t de z. Y el segundo paso sería sustituir t por menos omega. Y entonces aquí le voy a poner que esto es x de menos omega, que es 1 entre 2pi, por la integral desde menos infinito hasta más infinito, de x de jz e a la menos jz omega de z. Y básicamente al final lo que quiero es devolverme a la variable original. Entonces, en lugar de z, debería, para hacerlo aquí en orden, esta fue la primera sustitución, esta es la segunda sustitución. Y la última, que no está aquí, pero que es el procedimiento correcto, sería sustituir a z por t nuevamente. Entonces me queda que x de menos omega es 1 entre 2pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de jt por e a la menos j omega t de t. Ahora, esto que está a la derecha es la transformada de Fourier directa de x de jt.
Y entonces esto sería la transformada de Fourier directa de x de jt. A pesar de que uno esté en mayúscula y el otro en minúscula. Es 2pi por x de menos omega. Y así tenemos nuestra propiedad de dualidad. Lo que dice es que si yo tengo que hay una función que tiene x de jt, en el otro dominio es 2pi, la transformada de menos omega. Lo que nos deja esta propiedad es intercambiar las variables, es decir, para ver cómo lo usamos. Si tenemos toda esta lista de propiedades, estas propiedades están definidas de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿verdad? No, no importa cómo las use. Si yo lo que tengo a la derecha son transformadas, a la izquierda son las señales en el tiempo. Pero hay casos donde quiero usarlas al revés. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero, sobre todo las que tienen el 2pi, esta de la convolución y la multiplicación. Vean aquí, esta es muy importante para relacionarla con lo que estamos hablando. Yo sé que en el tiempo la convolución de dos señales x1 de t, convolución de x2 de t, este operador de convolución no me quedó muy bonito, son una estrella, un asterisco. Yo lo tengo que pasar al dominio de la frecuencia, entonces sabemos que va a ser x1 de t, perdón, de omega, por x2 de omega. La convolución en el tiempo es el producto en la frecuencia. Si yo quiero usarla al revés, ya tenemos una, pero digamos que esta no la tuviéramos escrita al revés. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar las que están aquí y decir, no, yo quiero que estos sean x1 de t. Y en realidad lo que voy a hacer es esta sustitución. ¿Verdad? Lo que tengo que hacer es decir, ok, omega es aquí. JT, para que me quede un segundo. Porque lo que yo quiero es buscarlo al revés. Es que tal vez esto es muy complicado. Pero vamos a ver si le llegamos. Yo quiero el producto de dos señales y cómo se ve reflejado del otro lado. Nada más que ahora quiero que estas sean señales temporales. Y quiero ver cómo se ven en el otro dominio. ¿Verdad? Entonces lo que hice fue que cambié todos los omegas por t's. Entonces omegas t, eso fue lo que hice. Entonces a estas de la convolución yo debería ponerles, en lugar del t, debería ponerle j omega. No, un segundo. Aquí es donde tenemos que hacer esta sustitución. La ecuación dice que jt es menos omega. Bueno, que si aquí tenemos jt, del otro lado es menos omega. Entonces, para sustituirle aquí porque el menos se cancela con el j que teníamos por ahí. Porque esta propiedad es poderosa porque nos deja usar todas las demás y simplemente cambiar los omegas por t's y los t's por omegas, pero no es tan fácil como solo sustituir la variable. Ya voy. Entonces, lo que dice aquí es que si se toma la transformada de Fourier de una función, se utiliza una función en el tiempo, su transformada sería igual a la función original evaluada en la frecuencia reflejada y multiplicada por 2pi. La propiedad es esta. Sí, que así es como está escrita. Y esto es 2pi por x de menos omega. Entonces sería, si la convolución es el producto va a pasar a ser la convolución
multiplicada por 2pi, porque es lo que tenemos aquí. Y a esto hay que ponerle menos omega, pero aquí solo tenemos t, no tenemos este j. Ese es el que me hace falta, ese pedacito. Eh, sí, ese pedacito me falta. Porque al final yo no puedo decir que esto sea W entre J. Bueno, en realidad sería, porque esto es una constante, es como un alfa que multiplica el tiempo, ¿verdad? Entonces yo podría relacionarlo con la otra propiedad que es de escalamiento temporal. Ah, ¿se acuerdan? Había una propiedad que si yo tengo x de t, esto se transforma en x de omega. Pero si yo tengo x de alfa t, esto se transforma en 1 sobre alfa por x de omega sobre alfa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el alfa es j. Y entonces, del otro lado, yo debería ponerle omega sobre alfa. Entonces, aquí deberían quedar estos j, porque son una multiplicación, ¿verdad? Si lo que tengo es aquí jt y jt. Porque lo que quiero es darle vuelta a los t y a los omega. Y esto sería 2pi de x1 de j omega, x2 de j omega, que ahora ya está bien de este lado, pero está mal del otro. Perdón, esta me está costando. Entonces, de este lado, sí, sería el producto de dos funciones, pero con jt. Es lo que me dice la propiedad. Ese tengo que terminarlo. Pero me falta un pedacito. La cuestión es, vamos a ver. Para volvernos a la lista de propiedades, porque ya hoy hemos hecho muchas cosas y ya vamos terminando la clase. Entonces, yo tengo una lista de transformados y una lista de propiedades. Las dos las puedo usar para resolver eh, problemas matemáticos de este tipo o problemas en ingeniería de un montón de otros tipos, ¿verdad? Como les dije, la convolución no solo se usa aquí, se usa más adelante y todas estas propiedades se usan, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esta propiedad de dualidad lo que nos dice es que muchas de las transformaciones hacia la derecha también aplican hacia la izquierda. De hecho, esta, que es un desplazamiento temporal, me da exponenciales del otro lado. Y esta, que es un desplazamiento de frecuencia, me da exponenciales del otro lado. ¿Verdad? Así se ve. La derivada era parecida. Derivar del lado del tiempo es multiplicar por j omega. Derivar del lado de la frecuencia es multiplicar por t. Entonces, la transformada de Fourier más o menos es, bueno, aplica para los dos lados. La convolución también, cuando la hacemos hacia un lado, la convolución de dos señales me da un producto, el producto de dos señales me da una convolución. Esta constante 2pi sale por dualidad, lo que pasa es que no la pude demostrar. Pero bueno, la demostración no hace falta si ya tenemos esto en la tabla, tengo que terminarla. Y bueno, vimos otras de las propiedades, vimos inversión en tiempo, escalamiento en el tiempo, creo que ya las cubrimos todas. La relación de Parseval me la voy a brincar porque es la misma que en el tiempo. Lo que sí tiene importante la relación de Parseval, lo que dice es que, bueno, si yo tengo una función x de t, yo le calculo el cuadrado de la magnitud a esta función. El cuadrado de la magnitud me da una medida de la potencia de esta señal. ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a hacer aquí una esquinita para Parseval. Si yo tengo un circuito eléctrico y tengo una resistencia, la corriente por aquí es I de t y la caída de tensión en la resistencia sube de t. Entonces, ¿cómo le calculo la potencia a esa resistencia? P de t sería I de t
por V de T, que también sería la tensión entre la resistencia por V de T, que sería V cuadrado de T sobre R. Entonces, V cuadrado me da información sobre la potencia que se disipa en esta resistencia. O lo mismo, si yo considero que lo que tengo es la corriente, entonces esto es I de T y la tensión sería I de T por R. Entonces, esto es I cuadrado de T por R. Entonces, el cuadrado de las señales me da una medida de la potencia, ya sea que sea el cuadrado de la tensión, el cuadrado de la corriente. Me da información sobre la potencia que transmite esa señal, ya sea una señal de tensión de corriente. La energía es la integral de la potencia. Entonces, esto que está aquí en la relación de Parseval es energía. Y lo que dice es que la energía de una función en el dominio del tiempo tiene que ser igual a la energía de una función en el dominio de la frecuencia. Y si en lugar de omega usamos frecuencia normal, estos dos pi desaparecen. Entonces, la potencia en el tiempo tiene que ser la misma potencia en la frecuencia. Esto que está aquí, el cuadrado de x de j omega, es importante porque x de j omega cuadrado es lo que se denomina Power Spectral Density o densidad espectral de potencia. Esto lo dan un montón de equipos, sobre todo los analizadores de espectros. Ustedes le dan ahí un botón y el botón les dice, ok, la densidad espectral de potencia de esta señal es esta. Eso les está midiendo el espectro de Fourier de la señal y lo que dice es cuánta potencia carga cada una de las armónicas. Entonces, de hecho, en muchos de los equipos de medición, como por ejemplo los Spectrum Analyzer, si podemos ver el panel de alguno de estos, espero que no sea problema ahí de copyright mostrar los instrumentos, pero digamos que ustedes tienen un instrumento y aquí lo que están midiendo en el gráfico es la densidad espectral de potencia, que es el cuadrado de la transformada de Fourier de esta función. Entonces, la señal que ustedes le inyectan a este dispositivo es una señal en el tiempo, pero el dispositivo les muestra la transformada de Fourier de la señal al cuadrado, el espectro al cuadrado de la Fourier, que viene siendo la densidad espectral de potencia, que es esta función de aquí. Es el cuadrado del espectro de Fourier. Y entonces el eje horizontal es frecuencia y aquí lo que ustedes tienen es potencia, picos de potencia. Y ustedes pueden ver cuánta potencia transporta cada una de las armónicas y eso es muy interesante, es muy bonito y es un instrumento obviamente relativamente caro, pero es básico en las aplicaciones de señales en alta frecuencia y en ya diseños más serios en alta frecuencia. Entonces, bueno, eso es una bonita conclusión para la clase, creo. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Resumen de la clase, como siempre hago. Ya en las dos clases que están seguidas vimos propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, cada una de las propiedades tratamos de dedicarle suficiente tiempo. Vimos algo de modulación AM, vimos transformada de Fourier de señales hechas a pedacitos, las podemos sacar con derivadas y usando la propiedad de derivadas podemos sacar la transformada original. De hecho, vimos que era muy fácil sacarle la transformada a un impulso rectangular, que tanto nos costó al principio, ese impulso rectangular lo calculamos con la función SAT. Otra que es muy fácil de demostrar y que viene en el libro, que son como 3 líneas, es calcular la transformada de Fourier de otra que nos costó un montón, que fue la de UDT. La UDT es simplemente derivar el UDT y entonces sería delta de t es la primera derivada. Eso es x'. Y esa delta tiene una transformada y después nada más le ponemos el j omega y listo, ya quedó. Entonces transformar UDT usando derivadas es muy, muy, muy fácil y podrían hacerlo ustedes para mostrarlo. ¿Y qué más? En esta otra mitad vimos el principio de dualidad. Me falló aquí el último pedacito, pero en teoría lo que dice dualidad es que podemos intercambiar los test por los test por los jotomegas y los jotomegas por los test con uno menos. Y entonces podemos usar cualquiera de estas propiedades en sentido inverso. Hay algunas que ya están muy enredadas, pero hay algunas que sí nos podrían servir para usarlas en sentido inverso. Y la transformada aplica en las dos direcciones. Lo que hicimos fue reemplazar una variable por la otra y la otra por la primera y ya.
Y Parseval lo que nos indica es que el espectro de Fourier al cuadrado se llama la densidad espectral de potencia y esto es lo que medimos en la mayoría de equipos. Entonces hasta aquí quedamos. Mañana tenemos que terminar, bueno, yo creo que el resto de este capítulo, que es el capítulo 3, son sistemas lineales en el tiempo, lineales invariantes en el tiempo. Eso nos va a llevar más o menos una clase. Y mañana tenemos que ver transformadas de Laplace. Tenemos que empezar transformadas de Laplace, porque la otra semana hay que ver Laplace y Z, que tal vez no las cubramos con toda la profundidad que le hemos dedicado a todo el curso. Creo que el curso lo hemos hecho bastante bien. Voy a tratar, como les dije, de resumir un poquito y de hacer un poco más práctico. Y eso sería. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Profe, gracias. Gracias, Adiós. profe. Hasta luego.